Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en el libro de Mateo. Eh, Continuamos hoy estaríamos en la quinta parte de esta respuesta tan extensa que el Señor Jesús les dio a sus discípulos sobre el fin de los tiempos y sobre la segunda venida de Cristo. La semana pasada habíamos visto la parábola de la higuera y el verano, ¿no? Y cómo esto era una señal de la venida de Cristo. Y a partir de aquí, el Señor, de lo que vamos a leer hoy, el Señor Jesús comienza a hacer una serie de comparaciones entre hechos mundanos normales y la segunda venida. ¿Por qué hace el Señor esta comparación y por qué la hace tantas veces? De hecho, da tres ejemplos el Señor, precisamente para que se nos grabe bien a fuego el estar preparados para ese momento que es cuando Él venga a buscar a su pueblo. Y para esto Jesús nos va a dar tres ejemplos bastante simples y dos parábolas un poquito más extensas y complejas cada una para desarrollar. Los tres ejemplos cortos los vamos a ver en esta enseñanza y las dos parábolas las vamos a ver por separada en las dos siguientes enseñanzas, que son la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Estas dos parábolas que todos conocemos son precisamente en respuesta a esta pregunta sobre el fin de los tiempos. Pero bueno, solamente vamos a ver estos tres primeros ejemplos. Vamos a Mateo, capítulo 24, del versículo 37. Vamos a leer por ahora hasta el 39 nomás, que es el primer ejemplo. Dice así el Señor Jesús: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, la primera comparación es una de las más conocidas, bastante famosa, ¿no? Que es la comparación con los días de Noé. Perdón. Bueno, personalmente he escuchado muchas enseñanzas sobre el tema de los días de Noé, ¿no? Donde seguramente si lo han escuchado hay muchas predicaciones, obviamente de hermanos en Cristo y muy bien intencionados, que dicen que en estos tiempos actuales estamos viviendo días semejantes a los días de Noé. Cada vez que pasa una catástrofe, cada vez que alguien, no sé, ocurre una tragedia donde algún desquiciado mata a niños en una escuela o una madre mata a su hijo, cosas así, lo primero que la gente suele sacar es este versículo para decir, wow, estamos en los días de Noé verdaderamente, cuando se aprobó la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, todas estas cosas, enseguida la gente suele decir, sí, miren, estamos viviendo en los días de Noé. Pero yo lamento decirlo, si alguno cree que esta afirmación es así, es que es una afirmación errónea. Y les voy a dar los dos por qué. Primero que nada, no estamos en días ni semejantes ni remotamente parecidas a los días de Noé. En Génesis capítulo 6, perdón, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice claramente que cuando el Señor vio a la tierra, dice que cada pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. O sea, la perversidad, la maldad que se vivió en los días de Noé no se volvió a repetir en la historia de la humanidad, ni se va a volver a repetir. Fue un evento muy específico. ¿Por qué pasó? Bueno, cuando leemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, vemos que dice que las hijas de los hombres, o sea, las personas humanas, se mezclaron con los hijos de Dios, refiriéndose, se cree, se entiende, a los ángeles caídos, los demonios. Y de ahí salió una raza de gigantes y de gente muy perversa que ya no era la genética que Dios había creado con Adán y Eva. Por eso se corrompió la raza humana, no solamente de cuerpo, sino de mente, y por eso es que el Señor tuvo que hacer esta decisión tan drástica. Literalmente destruir a casi todas las personas que estaban en la tierra a través del diluvio. Porque la maldad de los hombres era tanta que cada cosa que pensaban era perversa, era malvada y era malintencionada.
ustedes discúlpenme, pero si vamos a usar la lógica y la razón como estudiosos de la palabra de Dios, hoy no es ni remotamente parecido a eso. A pesar de que sabemos que pasan cada tanto cosas malas, no es una cosa cotidiana donde estén matando a gente todo el tiempo al lado nuestro, como sí pasaba seguramente en los días de Noé. Podemos dentro de todo vivir bastante seguros. Estamos, como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, estamos en una de las épocas más tranquilas a nivel global de la historia de la humanidad. La tranquilidad en la que estamos viviendo en este tiempo no tiene comparación con ninguna otra parte de la historia de la humanidad. De hecho, es una época donde hay más personas no cristianas que son totalmente solidarias, que hacen donaciones caritativas a centros de beneficencia para niños, para adultos, gente que desinteresadamente y aún sin creer en Dios cree en hacer las cosas bien, en buscar el bien común. No es comparable los días que vivieron los tiempos de Noé con lo que estamos en la actualidad. Y estoy hablando de gente que no es cristiana, que piensa cosas buenas. Hay un sentido moral mucho más abierto y más amplio de lo que había en la antigüedad. ¿Cuál es el problema? Que el Señor Jesús no se está refiriendo a eso. Por de ahí creo yo que viene el error de pensar de que cuando pasa algo malo estamos en los días de Noé. El Señor Jesús no está diciendo que cuando Él venga va a haber la misma maldad que en los días de Noé. No está hablando de eso. Leamos claramente y vamos a dar cuenta de qué está hablando el Señor Jesús. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, o sea, acá aclara a qué se refiere. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no está poniendo el énfasis en la maldad que había en los días de Noé. Si creemos que esa es la enseñanza, no es en la enseñanza, es errónea. Sino en lo que está poniendo el énfasis claramente el Señor Jesús es en lo sorpresivo que fue, en lo repentino y lo devastador que fue el diluvio. Porque dice claramente el Nuevo Testamento que Noé era pregonero de justicia, por lo cual Noé anunciaba que iba a venir un diluvio, pero la gente no escuchó. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A qué se refiere con los días de Noé? En que estaban comiendo y bebiendo. ¿A qué se refiere con comer y beber? Comer y beber es algo que todos nosotros, las personas del mundo, hacemos absolutamente todos los días. De lo que está hablando es de un día cotidiano. No está hablando de la maldad que había en los días de Noé, sino de cómo estaba viviendo la gente cuando vino el diluvio. O sea, estaba haciendo lo que querían, estaba haciendo sus propias vidas, cada uno en lo suyo, sin prestar atención a las advertencias que Noé les hacía. Ahí cuando dice comiendo y bebiendo, otra enseñanza también que he solido escuchar por otros lados, es que la palabra comer y beber se refiere a comer a glotonería y beber a alcoholismo. También pensé eso porque lo he escuchado en varias enseñanzas, pero lo cierto es que cuando buscamos el significado de la palabra no se refiere a eso. Literalmente la palabra comer quiere decir comer y la palabra beber quiere decir simplemente beber. Ni siquiera significa necesariamente beber alcohol. La palabra para comer es la palabra trogo y bueno, escuchaba yo en una enseñanza que decían que de ahí viene la, la expresión tragar, que por eso estaban en glotonería, que estaban tragando comida a lo loco. Pero esta afirmación es incorrecta porque el griego y el español no tienen nada que ver uno con el otro. No quiere decir que una palabra sea por la otra necesariamente. Pero la palabra trogo no quiere decir tragar a lo bestia, porque en Juan capítulo 6, versículo 54, el Señor Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y la palabra que usa para comer es exactamente la palabra trogo. Si no, nos estaría diciendo que debemos deberíamos comer la cena del Señor con glotonería. Obviamente no se refiere a que estaban tragando comida a lo loco. Y la palabra bebiendo es la misma que cuando dice el que come mi carne y bebe mi sangre, es la palabra pino, como el árbol, se pronuncia como el árbol. La palabra beber es la palabra pino y es exactamente la misma en los dos pasajes. Tanto acá que habla de los días de Noé como en Juan cuando habla de comer y beber el cuerpo de Cristo. Por lo cual lo que entendemos es que nos está diciendo que estaban viviendo una vida cotidiana, no nos está diciendo nada específico, no nos está diciendo que la glotonería del planeta es un indicio de su venida, ni que el alcoholismo es un indicio de que Cristo viene, no, nada de eso. Nos está diciendo, ellos estaban haciendo sus vidas, ¿sí?
Y luego, el segundo ejemplo que pone ahí mismo dice, y otros estaban casándose y dando en casamiento. También, por otro lado, escuché otra enseñanza de que esto se refería al divorcio, de que se casaban y se divorciaban una y otra vez. Y de hecho escuché en varias enseñanzas este mismo pensamiento, el cual también es erróneo. No dice nada acerca del divorcio, no está hablando esta enseñanza acerca del divorcio. La palabra casándose literalmente significa casarse, no hay mucha traducción ni doble sentido que buscarle. Y la palabra dando en casamiento significa cuando un padre entrega a su hija, porque en aquel tiempo obviamente pasaba la autoridad de vivir la hija en la casa del padre, el padre la entregaba al esposo y ahora él es el que tenía la autoridad sobre la hija del hombre. Por eso se refiere a casarse y dar en casamiento a tu hija. Otra cosa que es habitual, otra cosa que pasa absolutamente todos los días en todos los países de todo el planeta. La gente come, la gente bebe y la gente se casa y se entrega en casamiento. Lo que Jesús nos está diciendo es que la venida del Señor, su venida, va a ser sorpresiva, ¿sí? Porque va a venir en un día cotidiano, va a venir en un día cuando nadie lo esté esperando. Precisamente uno de los de las de las olas de pensamiento que hay es de que antes de la venida del arrebatamiento va a venir un tiempo de persecución a nivel mundial, y que cuando el Señor nos esté persiguiendo a todos, perdón, cuando el anticristo nos esté persiguiendo a todos, ahí va a venir el Señor. No hay indicios de que la palabra de Dios lo diga así, al contrario, si vamos a Primera de Tesalonicenses, vemos que el apóstol Pablo entendía bien esto, de que no va a ser un tiempo de persecución su venida, sino más bien a nivel global va a ser un tiempo de paz y seguridad. Fíjense, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Hoy estoy medio atorado, por eso estoy a cada rato con la garganta. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, recordemos que el día del Señor se refiere a este evento del cual está hablando el mismo Señor Jesucristo, que es cuando Él venga a buscar a su pueblo, a la iglesia, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, de forma sorpresiva, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vemos claramente que aún el apóstol Pablo entendía que la venida del Señor va a ser en un tiempo donde el mundo va a estar diciendo paz y seguridad. La gente va a estar creyendo que está en una época de paz y seguridad. Y a nivel internacional, hoy es un tiempo donde más se busca el consenso entre los países. Cuando, una cosa que a veces perdemos de vista, ¿no? Pero hasta hace 500 años atrás, absolutamente todos los países del mundo vivían en guerra con algún otro país. Era casi imposible que un país estuviera en paz. O duraban lapsos de 10, 20 años en paz y volvían a estar en guerra con otros. A partir del siglo XX y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se terminaron ese nivel de conflictos globales. En la mayoría de los países, la mayoría, no todos, la mayoría de los países vivimos, por gracia de Dios, en una época de relativa paz y seguridad. No es total porque, bueno, a mucha gente le ha pasado que lo han asaltado, pero no es lo mismo que te asalten, que te entren a robar a tu casa, a que te maten en el medio de la calle, como sí pasaba en los tiempos de Jesús, por eso no salían de noche. Por lo tanto, este es un tiempo donde la gente clama y busca paz y seguridad, y las naciones se juntan para buscar paz y seguridad. Si queremos buscar una relación con el fin de los tiempos a los tiempos que vivimos ahora, precisamente ese es el punto. No que los días de Noé quiere decir que el mundo se va a convertir en una especie de súper pervertido donde todo va a ser permitido. No, porque de hecho hoy vemos que ¿cómo se dice? El, no el reloj, la guía política a nivel internacional se está volcando hacia la moralidad, hacia la derecha. Muchos países están votando hoy en día presidentes con valores cristianos. Si cada vez se fuera pervirtiendo más, ¿por qué está pasando esto en distintos países? No quiero mencionar a nadie para no meterme en temas políticos, pero claramente el Señor nos está diciendo acá que va a ser en un momento cuando la gente crea que no va a pasar nada, ¿no? Y esto va a quedar más claro en los siguientes pasajes. Volvamos a Mateo 24, versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo
en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí queda bastante más claro que está hablando de lo cotidiano, no de algo, de un evento específico a nivel global, sino que, ¿de qué nos habla? Dice, dos estarán en el campo. O sea, ¿qué hacían los hombres en el campo? Salían a trabajar, aún el día de hoy. Salen a trabajar un día normal. Dos mujeres estarán moliendo. Dice, ¿para qué estaban moliendo? Molían el trigo para hacer el pan. O sea, se refiere a un día normal donde los hombres salgan a trabajar y las mujeres seguramente, la mayoría, se queden en sus hogares haciendo las tareas del hogar. Una será tomada, dice, y otra será dejado. O sea, se refiere a que va a ser en un día, un evento en un día cotidiano. No es algo súper especial, no es que va a haber señales donde todo el mundo va a decir, che, claramente falta muy poco para que venga el Señor. Va a ser algo que la gente va a estar en una relativa paz y seguridad y va a ser como ladrón en la noche, precisamente. Este evento del cual habla acá, que dice uno será tomado y el otro será dejado, se refiere obviamente a lo que Pablo describe en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Volvamos nuevamente a donde estábamos, 1 de Tesalonicenses, lo digo muy rápido y suena mal. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice, eh, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A ese evento, al arrebatamiento, es que se está refiriendo el Señor Jesús aquí cuando habla de que uno va a ser tomado y llevado con el Señor y el otro va a ser dejado. Pero el énfasis está en lo anterior y en lo posterior. Sigamos leyendo. Versículo 42 al 44. Dice, velad velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, en un momento que no tenés idea cuándo va a ser, en un momento en el cual no vas a estar atento a ello se refiere. Y en este segundo ejemplo, que el primero que vimos fue el de Noé, en este segundo ejemplo, el Señor Jesús nos quiere dejar otra cosa en claro, ¿sí? ¿Cuál es lo que nos quiere dejar en claro acá? El peligro que hay en la segunda venida de Cristo. ¿Sabían que hay un peligro en la segunda venida de Cristo? El peligro es no estar atento a esa venida, precisamente. Y para esto nos pone como ejemplo el caso de un padre que, supongamos que por algún motivo nos enteramos de que un ladrón va a venir esta noche. Escuchamos alguna conversación donde alguien dice, esta noche le vamos a entrar a la casa de Maiko. ¿Qué va a hacer Maiko? Y no va a dejar que le entren, va a trabar las puertas, seguramente voy a encargarme de prender todas las luces, de poner a los perros al lado de la puerta atento para que ladren si ven a alguien, de avisar, ¿por qué no?, a mis parientes, a mi padre, a mis hermanos, amigos, que estén cerca, porque escuché que va a venir un ladrón. Entonces, ¿qué haríamos? Prepararíamos todo, revisaríamos todas las ventanas a ver si están bien cerradas, a ver si hay algún ventiluz, algún recoveco donde se pueda meter un ladrón. Ahí cuando dice el padre de familia no dejaría minar su casa, minar quiere decir hacer un hueco para entrar, porque antes tenían piso de tierra y podían hacer un hueco, cavar con las manos alrededor de la casa y meterse por debajo. Hoy en día eso es bastante imposible porque tenemos pisos de cemento, todo con paredes de ladrillo, sería imposible que hagan una cosa así. Pero sí muchas veces suelen meterse por ventiluces, por algunas rejas que son medias anchas, entonces un ladrón que es medio flaquito puede entrar. Entonces un padre de familia estaría atento a todos esos detalles. ¿De qué nos habla esto? De que debemos como hijos de Dios estar preparados revisando cada habitación de nuestro hogar espiritual, de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra mente. Tenemos que estar revisando a ver si está preparado para la venida del Señor. A ver si no dejamos un lugarcito pequeño para la entrada de Satanás y que nos quite la bendición. A eso se refiere. A que debemos estar atentos como estaría ese padre de familia. Versículo 45 al 51. Y acá vemos el tercer ejemplo. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón,
mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este pasaje obviamente es digno de una enseñanza completa o una predicación entera, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo para meterlo en esta misma enseñanza, ¿no? Fíjense, en el primer ejemplo, que fue el de Noé, el de los días de Noé, ¿de qué nos hablaba el Señor? De lo sorpresivo que va a ser ese momento, tanto para gente del mundo como para gente cristiana. Va a ser un día sorpresivo. ¿Por qué para gente cristiana? Para los cristianos que estén distraídos, para los cristianos que no estén velando. Va a ser un momento en el cual la mayoría no van a estar atentos a la venida del Señor. El segundo ejemplo, del que acabamos de ver, el Señor Jesús nos advierte del peligro de ignorar las advertencias de ese peligro, ¿no? Si nos están diciendo que va a venir un ladrón, ¿cómo no vamos a estar atentos? De la misma manera, si se nos está predicando que Jesucristo viene y que tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, tenemos que estar velando y estudiando la palabra, y no lo hacemos, y seguimos creyendo que nos vamos a salir con la nuestra, el Señor va a venir el día que no esperamos y a la hora que no sabemos y nos va a castigar, dice, duramente. El versículo, perdón, y el ejemplo 3 este que acabamos de leer, nos habla de otro tema, de la responsabilidad que carga sobre los hombros de cada cristiano. Fíjense que nuevamente, como en otras ocasiones, el Señor Jesús nos pone como ejemplo a un mayordomo, a un siervo, a un sirviente que lo ponen a cargo. Dice, ¿quién es, pues, el versículo 45, quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Sí? Nos está hablando claramente de un mayordomo, alguien que se pone a cargo de un hogar, por lo general los que podían poner un mayordomo y pueden poner es una persona con dinero, alguien rico, ponía a un mayordomo por encima de su casa, por encima de sus sirvientes, aún por encima de sus propios hijos, para que administre ese hogar hasta que el señor de la casa vuelva a su hogar. A veces se iban por semanas, a veces por meses y a veces hasta por años. Y durante todo ese tiempo el sirviente tenía que ser fiel, el mayordomo tenía que mantener en orden la casa con prudencia y cuidar bien el dinero, encargarse de que no le falte alimento a los otros empleados, que no le falte alimento a sus propios hijos, si quedaba la esposa en casa, que no le falta alimento a la esposa. Todo eso tenía que hacer el mayordomo hasta que viniere su señor y ahí, bueno, iba a tener que rendir cuenta de todo lo que hizo durante todo ese tiempo. Dice, bienaventurado, o sea, dichoso aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. El Señor nos dio una clara tarea, ¿sí? En cuanto a su venida. Nos dijo que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre de Jesús. Y también que no dejemos de velar, que estemos atentos, que prestemos atención, que leamos su palabra, que estudiemos y escudriñemos día a día. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que cuando Él venga estemos haciendo precisamente esto. Bienaventurados y cuando el Señor viene estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. De esto ya vamos a ver más adelante en próximas enseñanzas acerca de la parábola de los talentos, donde tiene mucho que ver con esto. Pero, dice el versículo 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, que es lo que muchos cristianos hacen, ¿no? Vaya a saber cuándo viene el Señor. Y comenzaré, dice, fíjense qué detalles, a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Así como un mayordomo está encargado de mantener una casa en orden y no permitir que le falte el alimento ni a los dueños de la casa ni a los sirvientes, así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos la obligación de administrar la gracia de Dios que hemos recibido. ¿Qué es el siervo fiel y prudente? Es precisamente, ahí son dos palabras distintas. Fiel, que se refiere obviamente a fidelidad, a creer en Dios genuinamente, a esperar en Dios, pero también habla de prudencia, o sea, estar activo, estar haciendo obras que cuiden precisamente esa gracia que hemos recibido. Perdón. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El que cree en Dios, pero también trabaja
en la obra de Dios. No solamente basta con decir que creo en Dios, sino que también tengo que trabajar en todo lo que el Señor me ha dado en base a los dones y los talentos que Dios me haya dado, los tengo que administrar y usarlo para bendecir a otros hermanos. ¿Quién es el siervo infiel entonces? El otro, el siervo malvado. El que abusa de esa gracia que le fue dada. El que dice, total, el Señor todavía tarda en venir. Total, el Señor sabe, el Señor conoce mi carácter, ¿no? Total, el Señor sabe la infancia difícil que tuve, así que puedo darme el lujo de maltratar a otros. ¿Quién es el siervo infiel? El que abusa de la confianza que Dios le brindó, de la salvación que Dios le dio. El que, el que dice, fíjense ese detalle, es tremendo, dice, el que maltrata a sus consiervos, ¿no? Dice y comenzar el versículo 49, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Quién hace esto? Bueno, muchas veces sin darnos cuenta lo hacemos nosotros, cuando nos creemos más sabios que otros hermanos en Cristo y los maltratamos. Tal vez no los golpeamos físicamente, pero sí los golpeamos con palabras. Sí los tratamos muchas veces de débiles en la fe, de inútiles, de que cómo puede ser que no se pueda soportar esta prueba si vos sabés que el Señor es fiel. Y en vez de decírselo con amor y con entendimiento y de entender la persona que está pasando una mala situación, nos ponemos del lado, en el lugar de jueces y pretendemos que todos tengan la misma madurez espiritual que nosotros. Sin darnos cuenta, estamos muchas veces golpeando y maltratando a personas que son simplemente más débiles en la fe. Eso es un abuso. Hay muchos pastores también que abusan de otra forma, abusan de forma económica, exigiéndole a su congregación que los mantenga con todos los lujos. No es que la palabra del Señor claramente nos dice que debemos obviamente sostener a los líderes, pero hay muchos que abusan precisamente de esa autoridad y, que es lo que Pablo nunca quiso hacer, abusan de eso que el Señor les dio y empiezan a exigirle a la gente que sí o sí del diezmo, que dé mayores ofrendas. ¿Qué están haciendo? Están golpeando a sus consiervos, porque un pastor y las personas que pastorea somos todos hermanos en Cristo, somos todos consiervos los unos de los otros. Y el último ejemplo que da dice, y comenzaré dice, a beber, a comer y a beber con los borrachos, ¿sí? Acá sí claramente está hablando de glotonería y de borrachera, porque está hablando de que está abusando de esa gracia y termina viviendo una vida livianamente. Ese es el siervo infiel. Ahora, el versículo 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sobre este pasaje no me voy a extender mucho porque luego más adelante en el capítulo 25, al final en el versículo 30 del capítulo 25, en la parábola de los talentos, el Señor Jesús vuelve a usar exactamente esta misma expresión. ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? ¿Se refiere al infierno necesariamente o se refiere a otro evento, a otra cosa? Por hoy no lo voy a contestar, los voy a dejar con la duda, pero en las próximas enseñanzas, dentro de dos enseñanzas, lo vamos a ver en profundidad porque es muy importante y aparte lo repite dos veces, lo dice aquí y luego nuevamente lo vuelve a repetir más adelante. Espero que haya sido clara la enseñanza, el Señor les bendiga.